era lo siguiente. Bueno, después, sí. Ahora que estás grabando, después te lo consulto en privado. Pero ahora no hay nadie, ¿no? Ah, tenés razón. Porque estás grabando. Sí, después. Bueno, ok. Bueno, yo te lo voy mostrando. Fíjate ahí que es amoníaco, ¿no es cierto? Es amoníaco más... espérate, ahora estoy un poquito... no, ya sé de dónde partir. Pero va a partir siempre de los elementos. Espérate, ahora estoy un poco... Nitrógeno, era nitrógeno más... Nitrógeno era... Ahora estoy yo... Yo te lo busco y te lo... Sí, pásamelo porque... Sí, te lo paso por el chat. Dame un segundito que yo también ya lo... Pásamelo por el chat porque estoy... Sí, no. De acuerdo a los datos, no me acuerdo bien. Y yo le digo a los chicos, tampoco me lo sé de memoria. Yo creo que sabemos de memoria los ejercicios. Sí, mira, es así. Amoníaco más hidrógeno más flúor. Así lo tenés que plantear. Sí. Entonces, ¿ves? Y esto te va a dar el fluoruro de amonio. ¿Sí? Ahora me acuerdo. Entonces, este es un medio molar, un media mol. Ahí te lo pasé por el chat. Ahí está, bien. ¿Sí? Media mol. Pasa que a veces me pasa eso. No, es un ejercicio que se las trae. Así que hay que tenerlo datos. Entonces, acá, vos fíjate lo que pasa aquí. Acá tenés en cuenta, por ejemplo, la disociación, la entalpía de disociación del hidrógeno, que debe estar de dato por un medio. Sí. Eso te va a dar hidrógeno, esto está gaseoso, hay que marcar eso, ¿no? Sí. Gaseoso, ¿sí? Y esto es sólido, el compuesto iónico. Entonces te queda hidrógeno gaseoso, atómico, ¿sí? Y acá, por supuesto, la entalpía de disociación del flúor por un medio te va a dar flúor gaseoso, ¿sí? Entonces, a fíjate, va a tener un determinado potencial de ionización. Tengo que ponerlo bien. Potencial de ionización. Sí. Que te va a permitir hacerlo protón. Sí. Protón. Potencial de ionización, entonces lo transformas en protón gaseoso. Entonces ahora, con el amoníaco, ahora lo sumás, y esta es lo que se llama la electroafinidad del amonio, del amoníaco por el protón. ¿Entendés? Porque viste que el amoníaco tiene una estructura de este tipo, entonces, es una base de Lewis, más el protón, que es un ácido de Lewis, entonces a esto ellos le llaman, a este proceso, cuando el amoníaco se protona y forma el ion amonio, a ver dónde está, ahí se me, espérate que se me achico la pantalla, vamos a hacerlo más abajo para que entre. A ver... Se hace más chiquito acá, hidrógeno, se te protona, ¿ves? Que yo lo pongo como flecha, ¿no? Porque ese par se lo da el hidrógeno. Pero en los libros ya no aparece más como flecha. Y este es el ion amonio. Esta es la electroafinidad que vos tenés que calcular. ¿Entendés? Entonces, tenés que tener en cuenta todas estas energías. Una vez que tenés el flúor gaseoso, bueno, la electroafinidad del flúor, del átomo de flúor a anión fluoruro, ¿sí? Y acá, en esta electroafinidad se forma el ion amonio, ¿sí? Más el flúor te va a dar se atraen fuertemente porque tienen carga distinta y forman la red cristalina. Entonces acá tenés la energía de red. A su vez, por supuesto, tenés la entalpía de formación total. Entonces acá vas a tener la entalpía de formación que va a ser igual a todas estas etapas. O sea, tenés un medio de la entalpía de disociación del hidrógeno, más un medio de la entalpía de disociación del flúor. Sería más el potencial de ionización del hidrógeno, más la electroafinidad del flúor,
más la electroafinidad del amoníaco. Este va a ser tu X. Este es el que no sabés. Ese no conocés vos. Más la energía reticular y la energía de red del fluoruro de amonio. A ver, no se me ha pasado ninguna, ¿no? No, está todo. Ahí está todo, Silvia. A ver, yo me voy a fijar si tengo todos los datos en lo que vos me lo pasaste porque no llegó todavía. Silvia, ¿me lo pasaste? Por el chat del Meet. Ah, por el chat del Meet. Uy, ¿qué soy? Acá, Espérate. fíjate, está todo el ejercicio. Ahí, y sí, mira, tenemos el delta de H de formación del fluoruro de amonio. Acá está. Delta H de formación. Fíjate, tenemos datos, ¿ves? La formación, tenemos la entalpía de formación. Tenemos, la entalpía, acá me falta un dato más, ahora acá, que eso es lo que yo no me acordaba que estaba de datos. Aquí hay algo más que también hay que tener en cuenta, aquí hay que tener en cuenta, entonces partimos de nitrógeno acá, partimos de nitrógeno. Entonces, si partimos de nitrógeno, acá vamos a tener, sí, vamos a tener total, que cambiarla. Vamos a tener más hidrógeno. Sí. Porque acá vas a tener una media mol de nitrógeno. Ay, ¿qué se ha hecho? ¿Qué pasó? Se me fue. Ahí está cargando, ahí está cargando. Ahí tenés una media mol. A ver, media mol, está bien. Y de hidrógeno vas a necesitar más, 2 acá. Entonces aquí es cuando cambia, ¿ves? Porque aquí vas a necesitar, entonces en vez de media mol vas a necesitar 2. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. El nitrógeno también va a tener su disociación. Claro, pero fíjate que en los datos no aparece nada del nitrógeno. Ahí es donde yo tenía los problemas. A ver, espérate que me fije qué datos tenemos. Tenemos, sí. ¿Ves? La entalpía de formación entonces directamente, es que a vos directamente te están dando la entalpía de formación. ¿Entendés? Acá lo que te están dando de dato a vos es esto. Mira. Que eso es lo que vos tenés que tener en cuenta. Directamente, se supone que esto ya está metido acá, vos vas a tener 3 medios de hidrógeno, acá más un medio, esto tenés vos, directamente la entalpía de formación. Directamente, ¿entendés? Entonces acá lo tenés que sumar a esto. La entalpía de formación directamente acá. Espérate, voy a borrar para volverlo a plantear a esto. Bien, claro, yo no me acordaba ni los datos que había. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Aquí sí está bien un medio. Y acá, cuando se forma vas a tener amoníaco acá. Y amoníaco más amonio, esta es la afinidad electrónica del amoníaco. ¿Mm? Entonces, acá vas a tener delta de H de formación del amoníaco. Más la afinidad electrónica del amoníaco por el protón. La afinidad electrónica del amoníaco por el protón, que esta es tu incógnita. Vos esta no la conocés. Más un medio está bien porque este hidrógeno directamente va a formar con el nitrógeno amoníaco. Entonces esto va englobado junto. Y este otro hidrógeno sirve para formar el protón. Entonces tenés entalpía de disociación por un medio del hidrógeno más el potencial de ionización y ahí tenés el protón. Y después el protón se une al amoníaco y tiene una determinada energía de electroafinidad. Después que tenés eso, vas a tener un medio de la entalpía de disociación del flúor, más la electroafinidad del flúor, más la energía de red. Y de acá tenés que sacar vos, sí o sí,
porque de acuerdo a los datos que vos tenés, mira, revisemos. Vos tenés la entalpía de formación, de formación del compuesto iónico, del fluoruro de amonio. Tenés la formación del amoníaco, la disociación del hidrógeno, ¿sí? La disociación del flúor. Tenés la electroafinidad del flúor y el potencial de ionización del hidrógeno. ¿Entendés? Y la energía reticular. Entonces vos tenés todo menos ese dato que lo tenés redondeado ahí. Y ahí tenés que despejarlo. Y al despejarlo te va a quedar. Uy, esto lo vamos a, ¿sabes qué? Lo vamos a borrar página directamente. Entonces, la entalpía, la afinidad electrónica, mejor dicho, del amoníaco va a ser, esto ya es álgebra, ¿no? La entalpía de formación del fluoruro de amonio. Fluoruro de amonio. ¿No es cierto? Menos, y ahí empezás, todas las otras energías, ¿no es cierto? La entalpía de formación del amoníaco, ¿sí? Menos 1/2 de la entalpía de disociación del hidrógeno, menos el potencial de ionización del hidrógeno, menos 1/2 de la entalpía de disociación del flúor, de la molécula, esto es de la molécula, ¿no? De la molécula, menos la afinidad electrónica del flúor, ¿sí? Menos la energía reticular. Ahora, cántame los valores, la energía de red, cántame los valores para que hagamos reemplazo y que nos dé algo lógico, porque la afinidad electrónica es muy probable que sea, en este caso, exotérmica, ¿no? Perfecto, te voy dictando. Cántame los valores que no los tengo a mano yo. El delta de H de formación del fluoruro de amonio es menos 119. Menos 119 kilojoules, ¿no? Todo está en kilocaloría por mol. Kilocalorías por mol. Yo por ahí pongo paréntesis y al final pongo la unidad. También. Bueno. Y la deformación del amoníaco. Es negativa, así que te va a quedar más, es 11. 11, muy bien, kilocal. Pues ya lo puse, así que lo repito. Bien. Bueno, ahora veamos la disociación. Esta es positiva, la disociación del hidrógeno. 103,4. 103,4 kilocal por mol. Bien. El potencial de ionización es positivo, es 313. Claro, es alto, siempre claro. Es alto. Por mol, esto es mol. No te olvides, ¿has puesto el 1/2? ¡Ah! Te estás comiendo ahí el 1/2. Me estoy comiendo el 1/2. Y acá, no me tengo que comer. ¿Cuánto es la disociación? Es menos 1/2 y la del flúor es 36,6 positiva. 36,6 es positivo, también por 1/2. Por 1/2, sí, sí. Kilocalorías por mol, esto por 1/2. Y después entonces te queda. Claro, la afinidad es negativa, que con el menos se hace más. Ah, perdón, acá me olvidé eso, ¿no? Porque acá no puse menos. Acá eso lo tengo que tener. Para el delta H de formación, no. Sí. No, la afinidad electrónica del flúor. Es sí, menos 36,6, me dijiste, ¿no? Para allá creo que hiciste el lío. Porque era el delta de H de formación, el delta de H de... Ese es de disociación, ¿no? No, entonces positivo. Estaba bien, no, estaba bien. Te lo vuelvo a dictar. Bien, positivo. Y después, la afinidad electrónica, ahora sí. Ahora sí, es negativa, es 83,5. 83,5. A ver, entonces, esta es menos 83,5 kilocal por mol. Y finalmente me queda menos. Y acá la energía reticular aparece positiva, ¿no? Ah, la chicha. No puede ser. O el signo se comió, pero aparece positivo. No puede ser. No, acá lo tengo yo, fíjate. A ver, energía es 177,5. No, tiene que ser negativa, si no, bueno, entonces hay que corregirlo. 177,5. Todo kilocaloría por mol. No puede ser negativa. Kilocalorías por mol. Bien, ahora hay que hacer la cuenta. Y ahora hay que hacer la cuentita nomás. 119 menos por menos, aquí es más 11 y acá es menos 103,4. 103,4 dividido 2. Ajá, por 0,5, que es lo mismo por 0,5. Sí. Y después viene... ¿Cuánto te da por 0,5? Así la vamos. Aquí estoy haciendo todo junto. Para. Y ahora te queda menos 313. Y ahora te queda menos 0,5 por 36,6.
Y ahora menos por menos más 83,5. Y menos por menos más, 177,5. Ahí está. Si no metí la pata, me da menos 230. Lo cual es bastante lógico, menos Sí, 230 230 kilocalorías kilocal por mol. Sí, sí. Entonces, esa era la cuestión. Tenían que tener en cuenta esto, ¿ves? Que esto va en paquetes juntos. Sí. O sea, vos partís de todo en estado elemental, ¿sí? Desde el nitrógeno. Entonces, acá directamente hacía la formación del amoníaco y de ahí lo combinabas con el protón, con el hidrógeno positivo. Claro, yo por ahí lo que no me daba cuenta es que todo del amoníaco, lo que sería la síntesis del amoníaco, venía en un solo paquete. Claro. Entonces decía, me faltan los datos del nitrógeno y ahí quedaba empantanada. Eso venía en un solo paquete. No, ahora está perfecto, ¿no? Y sale el resultado es coherente, así que está bien. Sí, es coherente el resultado, no Sí, es entonces lo que hay que corregir es que la energía reticular ahí es negativa. Sí, me llama la atención, fíjate que haya quedado. ¿Te acuerdas que yo al principio yo les había pedido que revisen, ¿no? Las guías. Sí, sí, Hay sí. que revisar las guías porque saltan estas cosas. No, salen estas cositas que... Hay que revisar, ¿viste? Y revisar. A mí me pasa que a veces, por ejemplo, vos estás tipeando la fórmula, sí. miras así, Word te las cambia. Y vos no la viste, que Word te lo cambió y te escribe cualquier historia. Sí, también. Sí. No, bueno, esas cosas hay que tener en cuenta, ¿ves? Bien, bueno, listo. Muchas gracias. No, está interesante el ejercicio, bien interesante. Sí. Bueno, no sé si ahora ya le doy lugar a los alumnos si quieren consultar. Los chicos que están acá conectados, díganme, ¿tienen alguna preguntita? Profe, yo le quería preguntar por las diapositivas de fuerzas intermoleculares. ¿Hay un video donde explique esas diapositivas o hay yo que creo que sí había video, ¿eh? A ver, déjame ver, porque yo creo que yo hice video. Déjame ver si hice video. Ya no me acuerdo porque esa yo la hice el año pasado. Después que tuve todo el año virtual, que fue todo complicadísimo, yo hice eso porque yo siempre les estaba reclamando el tema y ustedes muchas veces hasta que, a ver, déjame ver, no puedo entrar a la plataforma, no me deja. Está clavada la plataforma, ¿cómo se llama? Hay un problema con la plataforma. No se puede entrar ahora, eso me decía Silvia justamente. Ok. Cuando puede entrar, te mando un mensajito por celular. Bueno, profe. Yo creo, porque no me acuerdo, yo hice la presentación en Power seguro, ¿por qué? Porque yo quería que tengan un apuntito del tema, porque generalmente se lo olvidan de química general, entonces yo se los dejé ahí. Sí. Lo que no me acuerdo es si hice video, eso no me acuerdo. Eso no me acuerdo si hice video, eso sí, la verdad que no. Claro, por lo que yo vi en la plataforma no encontré un video donde explique. Por ahí no lo hice, qué sé yo, por ahí no lo hice el video. Tendría que hacerlo, está bueno, para empezar a trabajar esa parte. Bueno, profe. Porque ahí yo a medida que voy comentando el video le voy sacando ejemplo, ese tipo de cuestiones, y entonces se va enriqueciendo, porque viste que la presentación en PowerPoint no te dice nada. Claro, son palabras sueltas. Son dos cositas así, y después todo lo demás, todo el otro trabajo que uno hace durante la clase, ya ahí surgen otras cosas, y además surgen las preguntas de ustedes, que ahí es donde, viste, uno por ahí explica más, explica menos, ¿entendés? Entonces, todo eso tiene la clase, que no tiene una presentación en PowerPoint. Así que, bueno, si no está, prometo hacerlo. Porque me va a venir bien. Me va a venir muy bien, la verdad. Bueno, profe. Pero ahora no te lo puedo verificar. Igual lo voy a verificar. También le quería preguntar, yo en la teoría dije en la parte de absorción, sí, de que si tenía que ver con la viscosidad me había confundido, era porque el compuesto sea gelatinoso. Pero no es por eso. Tampoco, el gelatinoso es porque es un precipitado, se le llama gelatinoso cuando es un precipitado que no se consolida, no forma, digamos, un sólido que se va al fondo con mucho peso. Cuando te nada por todo el tubo, el precipitado es un precipitado de partícula chiquita con poco peso. Entonces no sedimenta, no coagula. Entonces
la absorción sería una propiedad del hidróxido de aluminio. Y sí, porque como es partícula chiquita, mucha superficie. Entonces, en la superficie se produce la interacción entre la partícula de hidróxido de aluminio y la partícula en suspensión. Se adhieren. Y cuando se adhieren, ganan peso, sí. Por esa absorción es coagulante. Claro, por ese fenómeno que tiene el hidróxido de aluminio, es coagulante. Es un agente coagulante. Claro, porque cuando explicó el tema de la coagulación no mencionó la absorción, así que... Claro, lo que pasa es que yo lo voy uniendo, ¿ves? Yo voy uniendo, a medida que voy avanzando en los temas, entonces lo voy uniendo. Por ejemplo, yo cuando doy potabilización no explico el tema de cómo se clarifica el agua para la desinfección con cloro, no explico. Cuando llego a hidróxido de aluminio, cuando llego a aluminio, grupo 3, ya tengo que explicar todo y vuelvo, ¿entendés? Sí. Ahí vuelvo. Y ahora volví, ¿por qué? Porque estaba tratando absorbentes, como el caso del carbón activado, ¿viste? Estaba tratando absorbente, y lo que hace el efecto, el hidróxido de aluminio es eso. Se absorbe, las partículas de suspensión se pegan a la superficie de las partículas de hidróxido de aluminio, y porque tiene mucha superficie, porque tiene partícula chiquita, y ahí gana peso la asociación esa. Es como si yo, por ejemplo, yo vengo, porque las partículas de hidróxido de aluminio están nadando en todo el tubo, ¿no? Entonces es como si yo, por ejemplo, ponele que venga flotando por el aire, ¿no? Y de golpe me asocio qué sé yo, a otra persona, o me asocio a otra, entonces gano peso. Y me vengo hacia abajo. Hacia abajo, ¿eh? La fuerza peso es mayor, y eso favorece que sedimente todas las partículas en suspensión, en vez de estar nadando por toda la solución, se van abajo. Y eso está bueno, porque es importante clarificar para el tratamiento con cloro. Por eso, cuando yo pido potabilización, pido todos esos detalles, porque esos son los que me explican químicamente el proceso de potabilización. Claro, por eso a la hora de estudiar coagulación era como, no tenía idea de la absorción, y fue como que... Lo que pasa es que la coagulación es cuando se reúne el precipitado. Esa es una cosa. Una cosa es la absorción, que en esa asociación gana peso y se va para abajo, y coagulación es cuando vos reunís todas las partículas en el fondo del recipiente. Entonces vendría primero la absorción, claro, y luego y lo que eso es lo que favorece que se coagule, se reúnan las partículas. Se unan todas las partículas y forman un precipitado y se vayan todos al fondo. Y eso te ayuda a que se clarifique pues el agua. Sí. Porque si no, las partículas de suspensión van a seguir nadando, ¿no? Como son chiquitas, muy pequeñitas, son aparte de porque, por ejemplo, los sólidos grandes se van eliminando en el proceso de potabilización con filtros de arena. Porque como si el agua, suponete de un río, que vos estás tomando agua de un río, tiene partículas grandes, las partículas grandes quedan en los filtros, pero la partícula en suspensión no, porque es muy chiquitita y te da esa impresión de agua barrosa, ¿viste? Decía, ay, qué horror el agua. Bueno, esa partícula suspensión es lo que vos tenés que eliminar en la clarificación. La chiquitita, que yo hasta no me acuerdo bien el tamaño, o sea, hay un orden de tamaño, evidentemente. ¿Sí? Y esa es la que se asocia con la partícula de hidróxido de aluminio, y luego eso favorece la coagulación. Claro, porque en la siguiente etapa es el tema del que se le agrega cloro. Claro, el cloro también va a ser absorbido. Pero porque el agua ya está clara. Porque una vez que sedimenta todo el sólido en el fondo del tanque, vos lo retirás, lo filtrás. O lo decantás el líquido sobrenadante y elimina los sólidos en suspensión. Sí. Y ahora sí, cuando está clara el agua, no hay partículas en suspensión, vos podés aprovechar mucho mejor el cloro. Okay. Profe, en el tema de obtención de hidrógeno por laboratorio, cuando se utiliza hidróxido de sodio, ¿es necesario que esté concentrado? Cuando reacciona con zinc y aluminio. Para cuando utilices, ¿cuándo? Zinc para tratar con qué metal. Con aluminio. ¿Y por qué utilizas el aluminio con hidróxido de sodio?
Porque es anfótero. Exactamente, solo por eso, porque si vos utilizas tomas un metal que no es anfótero, no le vas a dar ni la tos cuando le agregues hidróxido de sodio. ¿Pero es necesario que esté concentrado No, o mira, puede en ser general diluido? en el la verdad, en el laboratorio lo hacían diluido. Yo estaba más de acuerdo con que fuera concentrado, porque así se ve más rápido la reacción. O sea, cuanto más concentrado está el hidróxido, la reacción aumenta la concentración de los reactivos, eso también favorece que la reacción sea más veloz. Aumenta la velocidad. Ya. Claro, aumenta la velocidad. Y entonces por ahí, cuando vos utilizás un hidróxido de sodio diluido, tenés que calentarlo para verla bien a la reacción. Tenés que calentarlo para acelerarle más la velocidad, porque de esa manera lográs que los reactivos tengan más energía y choquen entre sí, ¿viste? Las partículas. Y favorezca la velocidad de la reacción. Sí. Yo era partidaria de utilizar concentrado. Ahora, lo que pasa es que yo me he hecho cargo de la materia hace, ¿cuántos años ya? Hace 3 años. Y hasta ese momento estaba manejado por otra persona y yo estuve la parte experimental la manejé 2 años y no llegué a cambiar esa parte todavía, pero ya para el futuro vamos a utilizar hidróxido de sodio concentrado, porque es mucho más rápido. Claro, se observa. Claro, se observa más rápido. Bueno, voy a ir anotando las personas que están en la clase de consulta. Profe, Sí, ¿qué tal? tengo una consulta respecto a la teoría de bandas. Sí, Cuando cuénteme. nosotros explicamos que la teoría de bandas se basa en la teoría del orbital molecular, ¿cómo explicamos la formación de una banda de conducción y una banda metálica? Si me preguntan en ¿Cómo se espacial. explica? Bien, yo ya te digo, ya mismo. A ver, voy a anotar a las personas que tengo acá conectadas, porque todo esto hay que reconocerlo después. Bueno, vamos entonces, ¿qué te parece si vamos a compartir? Vamos a compartir una pizarra para ir viendo esa parte. Bueno. Bueno, acá vamos a tener que borrar página. Bueno, vos lo que tenías que hacer, la teoría de bandas, ¿qué es lo que explicaba? ¿Para qué servía Adanto? ¿Qué es lo Para que explicar explicaba? la conductividad de los metales, ¿no? Las propiedades de los metales, fundamentalmente, ¿no? La conductividad eléctrica, la conductividad térmica, todo eso. Entonces, nosotros utilizamos como ejemplo un metal sencillito, que era el litio, que tiene las configuraciones electrónicas son muy importantes. 1s2, 2s1. Entonces, ¿qué hacíamos? Para explicar la teoría de bandas, decíamos que en una estructura metálica vos tenés varios átomos de litio, ¿no? Tenemos los átomos de litio y el electrón de valencia. ¿No? Tenés, aquí vamos a poner los núcleos de litio con su electrón de valencia, ¿sí? Bien. Esto es la unión metálica, entonces está formada por una estructura cristalina en lo que los núcleos se van empaquetando, se van apilando y formando una estructura cristalina. Entonces vos no tenés 2 átomos de litio, porque si yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿cómo será el enlace entre 2 átomos de litio? Yo tengo la capa interna, por ejemplo, acá voy a poner, esto va a ser siempre un diagrama de energía. Entonces, yo tengo el orbital 1s2 y el orbital A1s2, me va a dar fundamentalmente, si yo lo combino, me va a dar un orbital de enlace y un orbital de antienlace, o sea, una superposición constructiva y una superposición destructiva. Como está completo, los dos orbitales van a estar completos. Ahora, en el nivel 2s1, cuando yo combino un átomo y otro átomo, ¿sí? Y se combinan esos orbitales 2s, voy a tener orbital de enlace y orbital de antienlace. Superposición constructiva y destructiva. O sea, un orbital molecular
por la combinación de los dos orbitales atómicos, ¿sí? Y acá ubico los dos electrones, entonces acá tengo completo y acá vacío, ¿sí? Eso cuando combino dos átomos, pero acá yo tengo N átomos. N átomos. Entonces, planteando el mismo principio que vos tenías para la teoría de orbitales moleculares, pero teniendo en cuenta, ahora vamos a ver que en lugar de tener, suponete vos, dos átomos, supongamos que tengo tres átomos de litio para combinar. Entonces se van a formar, como parto de tres átomos, tengo que formar la misma cantidad de orbitales moleculares y genero 4 orbitales moleculares. 3 orbitales moleculares, porque combiné 3 orbitales atómicos, 3 orbitales moleculares, y los voy a llenar con electrones y me va a quedar así, ¿sí? Si combino 4, puedo seguir la historia hasta que llegue a los N orbitales. Acá esto lo vamos a... Puedo llegar, suponete vos, tengo, en vez de combinar de los 2S, que me conviene combinar los 2S, porque los 1S se completan las capas, así que no... Al completar las capas, yo no puedo plantear saltos o transiciones electrónicas cuando le aplique un campo. Entonces aquí voy a tener 2 orbitales moleculares de enlace y 2 orbitales moleculares de antienlace. Y acá voy a tener esto completo, ¿sí? En ese diagrama de energía. Esto puede seguir aumentando átomos, porque yo tengo N átomos en la estructura. Entonces, cuando ya tengo N átomos en la estructura, la diferencia de energía entre todos los orbitales que se van formando de la combinación de los orbitales atómicos ya está muy cerca a los niveles de energía. Este es un diagrama de energía, acordate, de energía. Ya la diferencia energética de estos niveles cada vez más corta, y por eso se ya habla de banda, de una banda. Una banda que tiene una parte llena con electrones y una parte vacía, ¿sí? Pero las dos bandas están muy cerca. La banda está llena, le llamo de valencia. Está ocupada por electrones, le llamo de valencia. Y esta le llamo banda de conducción. Banda es en realidad que es la sucesión de orbitales moleculares que se van formando de combinar átomos y átomos y átomos y átomos y átomos y átomos y orbitales 2S, 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 y me van generando cada vez más orbitales. Imagínate, si yo con el oxígeno que tenía 2 átomos, cada átomo tenía 4 orbitales, se me generaban 8 orbitales moleculares. Si yo aquí mezclé 4, me dio 4, si mezclo 6 me va a dar 6, si mezclo 10 me va a dar 10 orbitales moleculares y así se va a seguir, va a seguir. Y la estructura cristalina es infinita. Tiene el número de Avogadro de átomos. Entonces, al final, todos esos orbitales moleculares están tan cerca de la energía que se llama banda directamente. Y esa banda que está ocupada con electrones de valencia y la vacía de conducción. Entonces, como estas dos bandas están superpuestas, están muy cerca, entonces si yo aplico un campo eléctrico, qué sé yo, una pila, por ejemplo, le hago circular por un alambre metálico, porque esto es para metales, ¿qué va a pasar? Se van a producir saltos electrónico, le doy energía suficiente para que los electrones puedan pasar a las bandas vacías y eso va a favorecer muchísimo la conducción eléctrica. Eso es lo que favorece la conducción eléctrica, ¿sí? Eso es lo que dice la teoría de bandas, que es mucho más abarcativa que la teoría del mar electrón. La teoría del mar electrón lo único que te dice que los electrones están móviles, de la última capa, como es un metal, atrae más débilmente ese último electrón, y por lo tanto están móviles, y cuando yo le aplico un campo eléctrico, los electrones se alinean y se ordenan, se alinean y forman una corriente eléctrica. Eso no me explicaba muchas de otras propiedades de los metales, como por ejemplo el color, el brillo metálico, no podía explicar el brillo, el color, y el hecho de que los electrones no están todos en el mismo nivel. Ustedes van a ver que los electrones que saltan, bueno, acá yo los puse en forma muy general, evidentemente lo puse en forma general, pero la verdad, los primeros que van a saltar van a ser los del último nivel, evidentemente. Estos que están más cercanos todavía, estos que están
por acá, estos que están acá, que este nivel, el último nivel ocupado de electrones, este le llamamos nivel de Fermi. Nivel de Fermi. La verdad es que primero van a saltar los electrones a nivel de Fermi porque están muy cercanos. Entonces no les cuesta nada. Con poca energía ya saltan. Entonces por eso es que los metales son buenos conductores. Son muy buenos, son conductores de primera clase y no han sido todavía reemplazados totalmente. Porque cuando estábamos hablando del grafeno hoy, que tenía otra estructura, fíjate, tiene otra estructura por la cual conduce la corriente eléctrica y tiene una buena conducción, pero no es el mismo mecanismo que en el metal. No es el mismo mecanismo, es otro mecanismo. Se explica con otras teorías el caso del grafito, pero se podría explicar también con la teoría de bandas. Y vemos que tiene un gap, una diferencia entre la banda de conducción y la banda de valencia y la banda de conducción prácticamente nula. O sea que el grafito puede ser casi como un metal conductor. No sé si te voy acercando a la explicación, Fabricio. Sí, profe. O sea que ¿Cuál era tu duda? ¿Cuál era tu duda puntual? Claro, mi duda era si yo en la explicación debo partir de analizando el caso del diagrama de energía del litio y en base a eso, como usted dijo, partir de n iones n litio. Claro, n átomos, n orbitales S. Tenés n orbitales 2s. Que son los que combinás para formar esos orbitales moleculares. O sea, por eso esta teoría es un caso particular de la teoría del orbital molecular. Solamente que no son 2 átomos, ni 3 átomos, ni 4 átomos que puede tener una molécula. La molécula grandota puede tener 20 átomos. Ponele, grande. Un moleculón sería. Un polímero, por ejemplo. Pero en este caso va a haber mucha mayor cantidad de átomos. Por eso es que los orbitales moleculares que se van generando tienen poca diferencia de energía unos de otros. Y por eso se llama banda, no diagrama de orbitales moleculares como el que veíamos, por ejemplo, el caso del oxígeno. Profe, y en el caso del oxígeno le hago una consulta. Sí. Yo por ahí me estoy guiando mucho del BLESA, y ahí utilizo una notación, como usted dijo, una configuración electrónica, pero que va en relación que va detallando los enlaces sigma y que lo va detallando como enlazante y antienlazante. Si yo coloco esa notación, la misma del BLESA, ¿usted está de acuerdo con esa? Sí, no hay problema, pero seguro que vas a tener que poner como introducción todos los fundamentos de la teoría. Bien, porque, por ejemplo, el BLESA explica, en base a esa última, en la configuración, explica que en los enlaces pi2, pz y pi2pi antienlazantes son los que están desapareados y por eso explica las propiedades, por qué el oxígeno es paramagnético. Claro, pero eso depende de qué, eso está bien, ¿sabes de qué depende? De qué, suponete, cuando yo planteo la molécula de oxígeno, yo de entrada tengo que decir, ¿esta dirección qué eje es? Suponete que este sea el eje Z. Y después, por ejemplo, esta dirección va a ser I. Esto lo tengo que plantear de entrada. Vos si de entrada me tenés que plantear qué eje vas a tomar. Entonces yo sé que en la dirección de Z, la interacción va a ser con los PZ, ¿sí? Y en la dirección de I va a ser con los PI. Y en la dirección de X va a ser con los PX. Esto es lo que me tenés que poner de entrada, para que yo sepa que tus orbitales pi, por ejemplo, bueno, yo planteo así, por ahí puede haber que haya un libro que te diga, no, esta es la dirección de X, por ejemplo, y esta es la dirección de Z. ¿Entendés? Y esta es la dirección de, a ver, ¿qué me falta? Y. ¿Entendés? Es las coordenadas de tu molécula, las tenés que poner antes vos. Si vos me las pones clarito antes, entonces yo sé que en la dirección de la línea de enlace va a haber una interacción sigma, siempre. No importa que le llame Z, X o Y. A mí no me importa porque los 3 orbitales siempre son perpendiculares entre sí. Así que no me importa cuál tomes, pero sí aclárame
cuáles son los ejes de tu molécula. No sé si me hago entender. Sí, profe. Eso es lo que te falta a vos, aclarar de entrada eso y no va a haber ninguna confusión. Porque puede ser que la bibliografía esté tomando esas direcciones y no las que yo planteé. Pero si vos me las aclaras de entrada, no va a haber confusión. Si no, va a ser una cosa difícil de entender. Bueno, profe. Profe, No sé quién habló porque me fui a servirme agua porque tengo la garganta seca. ¿Quién habló? yo, profe Altamirano. Sí, ¿qué querías preguntar? Sobre la solubilidad del agua. Le quería preguntar si entendí bien, o sea... La solubilidad, ojo, solubilidad en agua. Ah, la solubilidad del oxígeno en agua. En agua, exacto. Eso. Esa es. ¿Qué me querías preguntar? O sea, lo que entiendo es de que el oxígeno, al tener pares, al tener electrones desapareados, Bien. genera lo que es un dipolo... ¿Cómo era? Un dipolo eléctrico. Un dipolo magnético que interactúa con el dipolo eléctrico del agua, y esto hace que haya una mejor interacción molecular. Exactamente. Y hace que la interacción molecular del dipolo inducido sea más fuerte. Exacto. Significa, no interesa que sea más fuerte o menos fuerte, importa que hay una interacción. Acá hay una unión intermolecular. Una unión intermolecular que te justifica que el oxígeno se disuelva. Porque si el oxígeno no se mezcla con las moléculas de agua, o sea, no hay nada que no si no hay interacción con las moléculas, no se disuelve. ¿Entendés? Sí. La disolución, la solubilidad está dado por esas interacciones intermoleculares. Si se da esa interacción, como en este caso en el dipolo magnético con el dipolo eléctrico, se da una unión intermolecular que podemos llamarla de dipolo inducido. Claro, porque el agua va a inducir al oxígeno. Claro, va a inducir una distribución asimétrica de carga, de densidad de carga. Entonces, ahí se da y por eso el oxígeno se mezcla. Por ejemplo, vos fíjate, vos tenés el ejemplo, pero concreto. Las otras moléculas diatómicas, por ejemplo, el nitrógeno y el hidrógeno no son solubles en agua. ¿Por qué? Porque son apolares y no hay forma, en ese caso, de inducir un dipolo como para permitir una interacción entre las dos moléculas. Si no hay una interacción intermolecular, no hay solubilidad. Es como vos vas a una fiesta. ¿Cómo te divertís? Porque te podés integrar a las actividades del resto. Si vos estás aparte, porque no te mezclás, no tenés interacción con el resto, y no hay mezcla, no hay solubilidad, no hay nada. Entonces, la solubilidad es eso, que las moléculas se mezclan, se amigan, se pueden unir, pueden interactuar con alguna fuerza que las atrae. Si eso no ocurre, no va a haber solubilidad. Es lo que yo le decía con el alcohol, el alcohol nafta. El alcohol que usaban para mezclarlo con nafta no tenía que tener agua, porque si llegaba a tener agua el alcohol, los hidrocarburos de la nafta no se disuelven en agua, porque son apolares los hidrocarburos de la nafta. Entonces iba formando fases ahí. Pero el oxígeno es una molécula polar, solo que por el... Claro, pero solamente que es apolar que es polarizable, digamos, ¿no? Pues yo le puedo inducir un dipolo debido justamente a esos electrones desapareados. Ya, entonces es apolar polarizable ya. Exactamente, lo que no ocurre con otras moléculas diatómicas. Como el hidrógeno y el nitrógeno. Exactamente, que no son solubles en agua. Porque no se pueden mezclar, no llegan a interactuar con el agua, o sea, no hay una fuerza atractiva entre esas moléculas y el agua.
También le quería preguntar sobre los óxidos neutros. Ah, son los que no dan lugar a ácidos, ¿no? O sea, no dan lugar a ácidos ni bases, ¿no? Cuando reaccionan con agua no te van a dar lugar ni a ácidos ni a bases. El monóxido de carbono es el ejemplo. Es neutro. Claro, pero tiene que ver también con el, o sea, a la hora de estudiar los elementos tenemos los números de oxidación y, por ejemplo, nos dicen que el +4 del manganeso es neutro, o sea que su óxido va a ser neutro. No, claro, o sea, neutro significa que con agua no te va a dar hidróxido. No es precursor de hidróxido ni de ácidos. Porque vos, ¿cómo formabas un ácido o una base? Tomando el óxido y agregándole agua. Sí. Pero si vos le agregás agua y no pasa nada, es neutro. Que ese es el caso. Pero sí le puedo agregar otras cosas y que pase algo. O sea, no es que no pero reaccione no con nada. Pero a mí lo que me importa es qué pasa con el agua, no con otras cosas. Sí, es que le estaba englobando a que era con todo, o sea, que no reaccionaba con nada. No reacciona con agua, porque generalmente ustedes cómo planteaban los esquemas de formación. ¿Qué hacían? Tomaban un óxido, le agregaban agua y si era metálico te daba, si era básico te daba un hidróxido y si era ácido te daba un ácido. Sí. Entonces el agua lo importante. Ok. Profe. Sí. A mí me quedó una duda. Sí. Cuando usted dio ejemplos en la clase de óxidos neutros, yo le dije el dióxido de cloro. Yo me acuerdo que en química general siempre me dijeron que el dióxido de cloro no forma ácido. Por eso es que como que le volví a preguntar 2 veces en la clase y todavía me quedó la duda por qué. El dióxido de cloro puede ser, yo la verdad que no lo tengo tan presente, reconozco. El dióxido de cloro es este es el que Viviana Canosa se lo tomaba, o sea que se tomaba. Ay, Dios mío, por Dios, yo me quedo helada cuando vi eso. Dios mío, por Dios. El dióxido de cloro es el que se lo usa en las papeleras, pues para blanquear el papel. Se utiliza o lavandina, o sea, hipoclorito de sodio, o se usa dióxido de cloro. Es re tóxico. Ay, es tremendo. Bueno, ese dióxido de cloro tiene un número de oxidación +4, ¿viste? El cloro. Este puede ser que sea neutro. La verdad no tengo tanta información, ¿vos sabés? Habría que buscarlo, Fabricio. Porque no es un óxido común. No es un óxido común. Por ejemplo, no es el caso de los otros óxidos del cloro, como el óxido hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico, que sí son precursores de ácidos, de oxoácidos. Pero en este caso no sé, ¿vos sabés? La verdad no sé. No te puedo asegurarte. Déjame que lo busque. ¿Cuál es el comportamiento? Bueno, pero fundamentalmente lo que sé es la aplicación que tiene, que es como blanqueador, o sea, es un agente oxidante. Por eso es blanqueador, igual que el hipoclorito de sodio. Pero se puede buscar. Se voy a buscar en mi libro de el Greenwood, Chemistry of the Elements. Ahí debe estar bien la propiedad del dióxido de cloro. Pero la verdad que no sé. Puede ser que tengas razón, Fabricio. Es posible que sea lo que vos decís. Que no da con agua un ácido. O sea, no es precursor de ácidos. O sea, no es neutro. Es probable que sea. Pero lo quiero confirmar. La verdad no lo tengo en la cabeza. No me gusta decir lo que no sé, ¿viste? No, eso hay que ser serio. Tengo que fijarme, tengo que buscar. Lo que pasa es que ese dióxido de cloro en los últimos años empezó a estudiarse con más fuerza en la cuestión de enseñanza. Antes se daba nada más que 4 óxidos de cloro. Yo me acuerdo que yo lo traje a ingeniería, justamente porque estaba impactada con el tema de las papeleras, y empecé a trabajar con algunas reacciones, ¿no? De óxido-reducción. Lo empecé a incorporar algunas reacciones de óxido-reducción que tenían los chicos para igualar con el método ion-electrón. ¡Ay, cuando lo puse! Salían todos los profesores, ¿dónde sacaste ese óxido? Pero no, sí existe y se usa bastante, digamos. Pero bueno, hay que seguirlo estudiando. Profe, le hago una duda también, que mucho en clase por ahí no lo entendí muy bien. ¿Por qué usted en muchos de los análisis que hace de los procesos de Born-Haber
Dice que cuando es más exotérmico el proceso es más favorable termodinámicamente. Porque, porque eso es cierto, cuando se libera calor en un proceso, o sea, cuando me devuelve, es como yo hablaba que la energía o el calor era el dinero de la naturaleza. Si un proceso libera calor, es mucho más favorable que un proceso que requiere energía para producirse. O sea, hay un análisis general, pero válido. Cuanto más negativo es un proceso, la entalpía de formación, por ejemplo, de un compuesto iónico. Mira, eso estábamos viendo ahora con la profesora. Fíjate. ¿Dónde está? Que lo estábamos viendo con el ejemplo de ¿ves? La formación de fluoruro de amonio, ¿sí? Este es un compuesto iónico y tiene toda una serie de etapas, ¿no? Que cada etapa en la formación tiene un calor asociado. Fíjate que este es un compuesto iónico y su forma, justamente, una de las definiciones de que sea un compuesto iónico es que su calor de formación sea negativo. Si el calor de formación, suponete vos que no sabés si un compuesto es iónico, y le planteas el ciclo de von Haber y te da una entalpía de formación positiva, ese no es un compuesto iónico. Por lo menos no es compuesto iónico. Puede ser otro compuesto, pero no es iónico. Para que se forme un compuesto iónico, la entalpía de formación tiene que ser negativa. Y porque eso favorece termodinámicamente la formación de una red cristalina, porque no es fluoruro de sodio, tengo nada más que el ion amonio y el ion fluoruro, no, tengo N iones amonio, N iones fluoruro ubicados, apilados, empaquetados en una estructura cristalina infinita. Eso es lo que yo tengo. Pero es así, cuanto más negativo es un proceso, más favorable, ¿sí? Más favorable es. Es cierto eso. Más favorable, más posibilidades que se forme. Por eso yo les decía, el trifluoruro de boro, ¿qué tipo de enlace tenía? El trifluoruro de boro, por ejemplo. Covalente que no. ¿Por qué? ¿Por qué es covalente? ¿Por qué el boro no puede formar un compuesto cristalino estable? Porque no puede, porque cuando se forma el trifluoruro de boro, la entalpía de formación es positiva. Y el trifluoruro de boro, estudiado hartamente, tiene enlaces covalentes, porque el boro no puede formar el ion 3+. Y es un balance energético. El balance energético de la formación de un compuesto iónico en el boro es positiva. Entonces, por eso es que el trifluoruro de boro no es iónico, es covalente. No alcanza a formar una red cristalina estable con boro 3+, por ejemplo. No alcanza. Por eso es que el boro está considerado no metal y fundamentalmente química covalente tiene. No tiene química iónica. Ahí está el ejemplo, el contraejemplo. Trifluoruro de boro es un compuesto covalente porque la entalpía de formación es positiva. Entonces no es favorable que se forme un compuesto iónico. Ahí. Porque es mucho el costo energético de llevar al boro a tener 3 cargas positivas, por ejemplo. Es demasiado el costo energético y la formación del compuesto no compensa. No se llega a formar un retículo cristalino estable, entonces no tiene entalpía negativa, entonces no se forma. No se forma el compuesto iónico, es un compuesto covalente. Pero siempre es así, ¿no? Cuando se libera calor de un proceso es que es termodinámicamente favorable. Que es favorable que ocurra. Eso es, ¿qué significa, Fabricio? No quiere decir que en la naturaleza solo se forman procesos exotérmicos. En la naturaleza se van a formar un montón de compuestos cuya formación es endotérmica, porque no solamente desde el punto de vista termodinámico yo analizo la entalpía, yo analizo también la entropía, por ejemplo. En realidad lo que yo tendría que analizar es la energía libre. La energía libre, que es la entalpía menos la variación de entalpía menos la temperatura por la variación de entropía. O sea, para poder esto generalizarlo, yo tendría que analizar más bien la energía libre.
Porque no quiere decir que porque haya un proceso endotérmico, un proceso no ocurra, porque ocurre también por otros factores, ¿no? También hay otros factores jugando. En este caso lo que pasa es que es fácil ver cómo es el balance de energía en la formación de un compuesto iónico en el ciclo de von Haber. Vos ahí sabés bien que hay un balance de energía. Hay partes en que vos tenés que poner energía y partes que te devuelve. Y en las partes que te devuelve son más grandes que las partes que vos tenés que poner. Entonces, por eso es que el proceso es exotérmico y es favorable. Es donde se da la compensación, ¿no? Claro, hay un juego de compensaciones ahí, que por eso se forma el compuesto iónico. Porque al final, vos viste que la parte de liberación de energía paga la parte en que vos tenés que poner energía. Es como si fuera el banco. Vos tenés un negocio y estás ganando plata, porque, bueno, evidentemente vos pusiste una cantidad de dinero y te va devolviendo. Si vos estás poniendo más dinero de lo que te devuelve, ese negocio no va. Aquí es algo parecido. Se puede hacer una analogía, digamos. Acá la formación del fluoruro de amonio me está devolviendo más de lo que yo puse. Sin hacer más consideraciones termodinámicas, ¿no? Que esa muy simple. Sí, pero yo le hice la consulta porque otra cosa, ¿no? libros... Que sea exotérmico en proceso no quiere decir que sea más veloz, ¿no? No mezclen la termodinámica, o sea, el calor, con la velocidad, ¿no? Hay procesos exotérmicos que son lentísimos, ¿no? Si bien es cierto que vos lo calentás para acelerarlo un poco, pero no quiere decir que porque sea exotérmico sea más veloz. Bueno, ¿qué otra cosa me querías preguntar? No, yo justamente le preguntaba eso porque en muchos libros le explican en base a variables termodinámicas y por ahí no me quedó muy claro en eso. ¿En cuál decís que explicamos a variables termodinámicas acá en la formación? Yo decía por qué era favorable termodinámicamente. Bien, por eso te digo, porque se libera. O sea, en forma muy general, como te digo, es un concepto que no profundizamos nosotros, pero sí lo estamos planteando como un balance energético, la formación del compuesto iónico. Eso es lo que yo quiero transmitir, más que nada. Profe, pero sí, cuando se libera está favorable, es favorable. Pero hay otros factores también, ¿no? Sí. En Termo 2 explicaron el tema ese mediante la energía de Gibbs y analizando la entalpía y la entropía. Y la entropía, ¿ves? Ahí analizan también la entropía. Claro, y te decía de que entálpicamente, si es exotérmica, es favorable porque al hacer lo que es el balance con la energía libre, se busca que sea negativa la energía libre para que el proceso suceda. Sí. Y bueno, y es favorable porque es un término negativo. Y por ejemplo, la entropía tiene que ser negativa. No, la entropía tiene que ser positiva. Para que también dé un aporte negativo y así la energía de Gibbs sea negativa y el proceso suceda. Claro, porque vos lo que decís es que esto es lo que realmente hay que analizar, la energía libre, que es la variación entálpica menos la temperatura absoluta por delta de S. Entonces, claro, para que sea favorable, delta de G tiene que ser menor que 0, que eso lo vimos con las pilas. Tiene que ser menor que 0. Para que sea menor que 0, delta de H tiene que ser menor que 0 y delta de S tiene que ser mayor que 0. Claro. Eso es en realidad un proceso termodinámicamente favorable. Y delta de S muy favorable. Muy favorable. También hace un análisis. Exacto. Y la entropía tiene que ver con el desorden. Cuanto más, suponete vos, si un proceso aumenta el desorden, entonces la entropía crece. Pero si un proceso disminuye el desorden, aumenta el orden, no, la entropía no crece. Entonces, en realidad, ahí está más general el concepto, porque es energía libre lo que tenés que ver. Profe, entonces, en base a la energía libre de Gibbs, puedo relacionarlo con por qué el carácter
reductor del litio? ¿Por qué tiene tan alto? El carácter, ojo con eso, ¿no? Porque en el carácter reductor del litio vos partías de litio sólido que pasaba a ion litio en solución acuosa. Entonces vos tenías una entalpía total acá y tenías que considerar las etapas, cada una de las etapas. Primero, la sublimación. Siempre tengo que pasarlo a estado gaseoso. Luego, el potencial de ionización. ¿Sí? Y después la entalpía de hidratación, porque esto está medido en solución acuosa. Entonces, sí, hidratación, ¿sí? Entonces, vos tenías este ciclo, entonces vos tenías un delta de H total, que era la sublimación más el potencial de ionización más la entalpía de hidratación. Entonces, este es menor que 0, este es mayor que 0 y este es mayor que 0. Entonces, lo que pasaba era que esta entalpía de hidratación era tan negativa que me hacía que la entalpía total del proceso sea chica, positiva, pero pequeña. Si yo comparaba el mismo proceso para el resto de los metales del alcalino, o sea, el sodio, el potasio, etcétera, tenía una entalpía total mucho más grande que el caso del litio. O sea, eso te está diciendo que cuanto más chica y positiva y cuanto más grande y negativa, más favorable es el proceso. ¿No? Entonces, si era tan favorable que el litio pase a la solución como litio más, si tiene tanta tendencia a formar el ion positivo, quiere decir que va a actuar como gran reductor. Y es el que tiene un potencial más alto, ¿no? 3 y pico voltios tiene el litio. Se tiene un potencial altísimo. De los reductores, por ejemplo, tiene el potencial más alto. Y eso es porque el litio se hidrata con una fuerza madre, porque es polarizante el catión. El catión es chiquito y la carga se concentra en un volumen chiquito. Y eso hace que la carga en un volumen chiquito haga que, si una carga se concentra en un volumen chiquito, va a hacer que atraiga las moléculas de agua con una fuerza extraordinaria, con mayor fuerza, porque la atracción se da en que el litio positivo atrae a las moléculas de agua, que es un dipolo, se orientan las moléculas de agua alrededor del catión, y esto es lo que se llama el proceso de hidratación o solvatación. Y en este proceso se libera energía. Hay un proceso energético. Y yo tengo en cuenta todo eso en el poder reductor. El poder reductor es, en el caso del litio, tiene una entalpía total más chica y positiva que el resto de los átomos, del resto de los elementos del grupo 1A, y por eso es que el litio eso explica su poder reductor. Porque aparte el potencial está medido en solución acuosa, ¿no? En agua. Y el agua es donde se estabiliza el catión litio. Profe. Sí. Para que el agua oxigenada llegue a fase gaseosa, ebulla, se descompone una gran parte de agua oxigenada, que no, o sea, son dos procesos que ocurren. Sí, pero nosotros no hemos analizado el agua oxigenada en fase gaseosa, ¿no? Sino en fase disuelta en agua. En claro, ningún momento hemos hablado sí, de pero agua. me llamó la atención por el tema de que en la obtención industrial se utiliza la destilación para separar el... Sí, pero ojo con eso. Lo que hacen en la destilación, pero no hay detalle, mucho detalle de eso, pero lo más probable
es que la destilación esté hecha a presión reducida. Y cuando vos le bajás la presión a un sistema, le bajás el punto de ebullición. Porque el punto de ebullición normal es a una atmósfera. Sí. Si vos le aumentás la presión, disminuís la temperatura de ebullición. Sí. Y ahí evito que se descomponga. Claro, y ahí evitas que se descomponga. Ahí evitas que se descomponga. Ok, ese era mi duda. La presión reducida es la destilación. Lo que pasa que muchas veces en la figura o yo me habré olvidado de marcar esa parte, pero bueno. Pasa que esta materia tiene mucho detalle. Sí. Es una materia con mucho contenido y mucho detalle. Mucho detalle, mucho contenido, muchas cositas. Hola, profe, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, pasó. Me quería consultar el tema de la teoría de orbitales moleculares cuando usted explicó lo del oxígeno. Ah. Hay una parte que no comprendí muy bien cómo es que hace el diagrama de donde va completando con los electrones, más allá, digamos, porque los del primer nivel es como que, bueno, usted dijo que como que no tenía mucha importancia, pero después como que se hace unos doble enlaces, puede ser algo así. No sé, me parece que estás medio... vos querés trabajar con la teoría del orbital molecular. ¿En qué se basa esta teoría? ¿Qué dice esta teoría? Por ejemplo, pues empecemos con la configuración electrónica del átomo de oxígeno. ¿Cuál es? Pero que solamente disculpe, ¿no? Que solamente la vamos a aplicar para moléculas diatómicas y homomoleculares, ¿o no? ¿Cierto? Sí, dame la configuración electrónica del oxígeno. El corazón de helio, 2s2 y 2p4. Bien, entonces acá tenemos corazón de helio, 2s2, 2p4. O sea, ¿cuántos electrones de valencia tengo? 6. 6. ¿Y cuántos orbitales tengo de valencia en el último nivel? 2. No. Uno solo. ¿Por qué no tengo 2? ¿Cómo? ¿Por qué no tengo 2? ¿Cómo se representan los orbitales 2s? Son esferas, digamos. Esfera, perfecto, ¿no es cierto? Una esfera. Sí, Una sí, esfera. son bilobulares. ¿Y los orbitales p, cómo se representan? Son los bilobulares. Exacto. ¿Cuántos orbitales p tenés? 2. No. 3 ¿Cómo orbitales. cuántos orbitales? 3 orbitales, exactamente. Los 3 orbitales que se despliegan. A ver, voy a tratar de llegar más con la pizarra para que no me salga hasta la línea chueca esta horrible. Vamos, son 3 orbitales. Entre sí son lobulares y además forman un ángulo entre sí que es ¿de qué ángulo es? A ver, yo tengo el eje. Uy, ¿por qué me sale tan feo? Es que voy a modificar acá la posición de la pizarra. Ay, no me salen los ejes X y Z, qué feo. Mira, acá voy a tener el eje X, el eje Y, y el eje Z. ¿Sí? Entonces, a 120 grados. ¿Cómo? A 120 grados. No. El ángulo entre los orbitales P, que son lobulares, es, fíjate, ¿qué ángulo forman los ejes entre sí, X con Y con Z? 90. Y bueno, entonces también es 90 para los orbitales P. Sí. Acá tengo positivo, acá negativo, son funciones, acordate. Funciones de onda. Entonces son 3. Por lo tanto, ¿cuántos orbitales tengo yo? Cada átomo de oxígeno, ¿cuántos tiene? ¿Cómo, profe? Disculpe, ¿Cuántos orbitales tiene entonces? 2, ¿o no? No, 2 no. O sea, ¿Cuántos un orbitales S y un tiene? P. A eso voy. ¿Cuántos orbitales tiene el átomo de oxígeno? 4.
4, exactamente 4. Entonces, para esta teoría te dice que en la molécula de oxígeno hay 2 átomos. Sí, contame. No, sí. ¿Está bien? Bueno. Sí. En la molécula de oxígeno son 2 átomos enlazados, ¿no es cierto? Aquí vamos a cambiar, por conveniencia, vamos a cambiar un poquito la dirección de los ejes y vamos a decir que esta es la dirección de Z. Total, siempre la cuestión es que yo tengo que cumplir que entre sí formen 90 grados, o sea, son perpendiculares entre sí los orbitales P. Entonces, yo acá tengo la molécula de oxígeno, entonces, como toda molécula es diatómica, son 2 átomos nomás, la dirección del eje internuclear entre los 2 núcleos de oxígeno es el Z. Y después tengo los ejes Y y Z. ¿Sí? Este es X, perdón, ahí está. ¿Sí? Entonces, bueno, ahora yo tengo que ver que los orbitales del oxígeno van a estar los esféricos, los 2 esféricos, y además voy a tener los orbitales P. ¿Sí? El orbital PZ, el orbital PZ a lo largo del eje, y voy a tener el orbital PI, que es el orbital PI, y el orbital PX. Y el orbital PX. Entonces, fíjate, tengo los 4 orbitales. La teoría esta dice que cuando yo enlazo, lo que hago es combinar orbitales. Y combino los que tengo. Si yo tengo, y voy a obtener tantos orbitales moleculares, o sea, cuántos orbitales combinados, como orbitales tenga, o sea, obtendré tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos combine. Yo tengo que los átomos son iguales, entonces la energía del orbital 2p y 2p es la misma, y el orbital 2s y 2s es la misma. Exactamente. Entonces, lo que hago yo es combinar. Acá yo puedo considerar que los electrones son ondas. Son ondas electrónicas. ¿Sí? Y como toda onda, yo puedo combinarla en forma constructiva, o sea, el oxígeno A es este, para hacerlo simple, ¿no? Y este es el oxígeno B. Coinciden los valles y las crestas. Entonces aquí tengo una composición, una combinación constructiva, y tengo también posibilidad de una combinación destructiva, cuando no coincidan las crestas de las ondas ni los valles. Entonces tengo una destructiva. Entonces, la teoría dice que cuando es constructiva se forma un orbital molecular enlazante. Y cuando es destructiva se forma un orbital molecular antienlazante. ¿Sí? Pero voy a tener siempre las dos combinaciones. Entonces yo puedo combinar a los orbitales 2s en forma constructiva, generar un sigma S enlazante, B es bonding, enlazante en inglés, bonding, un sigma S bonding. ¿Entendés? Que esta combinación constructiva va a hacer que el orbital se estabilice con respecto a la energía que tenían los átomos de partida, que tenga menos energía, ¿sí? Se estabiliza. Y voy a tener una combinación de antienlace en que los orbitales se combinen destructivamente, ¿sí? Y entonces, fíjate, combiné 2 átomos, obtengo 2 orbitales moleculares. Siempre obtengo tantos orbitales moleculares como los que combino. Y entonces ahí, ¿cómo combino las funciones? Acá fíjate cómo combino 2s del átomo A, por ejemplo, son iguales los 2 átomos, yo lo estoy simplemente nombrando distinto, 2sa más 2sb. Entonces forma un orbital sigma con solapamiento o con combinación constructiva y un solapamiento de los orbitales, y me da un orbital enlazante. Y el orbital acá, las funciones de onda, fíjate, más, menos,
más, menos. Acordate que este es el eje Y y este es el eje X. ¿Sí? Sí, Entonces, y acá tengo una combinación destructiva, antienlazante, 2SA, 2SB. Acá no coinciden las funciones, el signo de la función, y tengo, lo llama un nodo. Y ahí tengo el orbital antienlazante. De la misma manera puedo combinar los orbitales P, ¿ah? Que yo sé, por ejemplo, que tengo C, PZ, PX y PI. Y acá tengo Z, PX y PI. ¿Sí? Yo sé que el PZ viene así. ¿Mm? Que el PI sale del plano. Que el PI sale del plano. Y que el I, por ejemplo, el I está perpendicular al PX. Y los voy combinando. Ahora combino, porque para combinar, el principio que dice la teoría, tienen que tener la misma simetría y energía parecida. En este caso, como se trata de átomos iguales, las energías de los orbitales son iguales, pero la simetría es importante. El S no se combina con el PZ, se combina con otro S, de la misma simetría. Entonces ahora vuelvo a hacer las combinaciones, pero con los P. El PZ con el PZ. El PX con el PX, el PI con el PI. Y voy a obtener, si combino 3 orbitales P y 3 orbitales P, ¿cuántos orbitales moleculares voy a generar ahora de combinar los orbitales P? Voy a tener 3 antienlazantes y 3 enlazantes. 3 enlazantes y 3 antienlazantes, o sea, voy a tener 6. 6 orbitales voy a generar ahora. Entonces, ¿qué hago ahora? Primero combino los PZ. Combino sí, los pasa que, PZ. por ejemplo, que para cuando nosotros llegamos a la clase, tenía solamente 4 y no había entendido muy bien. La verdad no te entiendo, Altair, te juro. La ¿Qué era verdad lo que tenía? que en la clase que yo había visto de usted que había explicado esto, no sé, digamos, graficaba solamente los 2P y había 4. No, yo grafiqué todo, yo grafiqué todo. Yo grafiqué Claro, todo. y Lo que después, pasa es que tal vez vos necesitarías otra explicación un poquito más detallada. sí, o sea, por eso le quería preguntar, porque fue muy rápido. Bien, entonces primero combinamos los PZ con los PZ, ¿no es cierto? Y podemos combinar, fíjate, hacer una combinación de enlace donde hay solapamiento, porque coincide el signo de las funciones de onda, y tengo 2 nodos. Entonces tengo un sigma, porque es frontal el solapamiento, sigma Z de enlace. Y voy a tener una combinación en la que no coinciden las funciones de onda de los orbitales, porque los orbitales son funciones de onda. Este es más, menos, este es más, este es menos. Siempre vos acordate que el orbital P tiene un lóbulo positivo y un lóbulo negativo, pues son funciones matemáticas. Entonces, acá no está coincidiendo, ¿ves? Los signos, entonces no hay solapamiento efectivo y tengo nodos, o sea, planos donde la densidad de carga, la densidad electrónica tiende a 0. Entonces, aquí voy a tener una combinación de enlace y una combinación de antienlace. Un sigma Z de enlace y un sigma Z de antienlace. ¿Sí? Y ahí ya tengo 1, 2, 3, 4 orbitales en el diagrama. Pero yo mezclé 4 y 4, que son 8, o sea que necesito 4 más. ¿Dónde saco los 4 más? A ver. Combinar los X con los X y con los Y. Exactamente, voy a tener que combinar los PX con los PX, los PI con los PI. Entonces, ¿qué sé yo? Sé yo que el oxígeno tiene 2 orbitales, este oxígeno A tiene el orbital PI. Y este otro oxígeno tiene el orbital PI que está paralelo. Entonces acá la interacción, aquí acuérdate que este es más y este es menos. O sea, yo cuando los combino puedo tener 2 combinaciones. ¿Sí? Una de enlace en que haya solapamiento, que en este caso va a ser un solapamiento diferente, porque los orbitales están paralelos, va a haber un solapamiento de tipo pi
en la dirección de I. Un solapamiento con la nube, la porción positiva y la porción negativa. Voy a tener entonces un solapamiento y la formación de un orbital pi según I de enlace. Pero también voy a tener un solapamiento que no sea constructivo, porque no coincidan las funciones de onda más. Y acá tengo dos nodos. Este va a ser un pi, porque es solapamiento lateral, según I, pero de antienlace. ¿Sí? Entonces ahí ya puedo mezclar los I y me va a dar un orbital pi I y un pi I de antienlace. Un pi de enlace y un pi de antienlace. Y me quedaría mezclar los orbitales px. Pero mira qué interesante, cuando yo mezclo los orbitales px, yo tengo oxígeno A, oxígeno B. Los orbitales px sobresalen del plano de la pizarra. Sí, y me quedan dos enlaces, digamos, un sigma antienlazante y un enlazante. No, porque estos orbitales, acuérdate cómo están ubicados, están paralelos los dos. Cuando están paralelos, la interacción es pi, no sigma. Sigma es cuando es frontal. En este caso vas a tener un orbital pi, pero fíjate, vas a tener un orbital pi según X de enlace y vas a tener un orbital pi, pongamos así, tengo mala anotación. un orbital pi de antienlace, pero va a ser pi, no sigma, porque la interacción, los orbitales como están paralelos, la interacción es lateral. Entonces este es pi x de antienlace. Pero resulta que tanto pi x de enlace como pi x de antienlace tienen la misma energía que los orbitales pi I que tengo acá, porque lo único que varía es la dirección. Esta es la dirección de I, que es perpendicular a la dirección de px. Yo sé que la dirección de I, este es I, y este es px. Lo único que varía acá es la dirección, porque el solapamiento es lo mismo, tanto en la parte constructiva como en la parte destructiva. Entonces, como es igual y son de la misma naturaleza, son degenerados. Son como los orbitales p. Los orbitales p, ¿te acuerdas que los orbitales se los representaba con las casitas cuánticas? Sí. Así. ¿Sí? Sí, sí. Solo que yo no dibujo la casita, dibujo una rayita nomás. Entonces acá se va a generar un orbital πx de enlace y por lo tanto un orbital πx de antienlace. Y ahora ya tengo lo que necesito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí tengo esa parte era la que no entendía, la que me había confundido cuando era el pi y el pi x. Te tiene que quedar claro que el orbital sigma es producto de un solapamiento frontal. Sí, sí. Y el orbital pi es un producto de un solapamiento lateral, con las nubes negativas, con la zona negativa de la nube y la zona positiva. ¿De acuerdo? Sí, sí, además cuando lo grafica, ve que usted pone una línea de trazo y después ahí queda un antienlazante que le puso pi y antienlazante y al lado otra línea, digamos, que dice pi x, puede ser. Sí. No me acuerdo, la verdad. No, ahí en este dibujo. Yo voy a poner acá los electrones que tiene cada átomo. Cada átomo tiene, acordate, tiene dos electrones en orbital 2s y 4 electrones en orbital 2p. Entonces, ahora yo tengo que completar el diagrama con electrones. Y ahora me lo vas a hacer vos. Acordate que cuando llenamos con electrones el diagrama, los orbitales moleculares de la molécula, hacíamos lo mismo con los átomos. Cuando yo iba viendo la configuración electrónica de un átomo, primero llenaba los orbitales de menor energía
iba completando hacia los de mayor energía y completaba. Cada orbital admite, por el principio de Pauli, solo 2 y no más que 2 electrones con los espines opuestos. ¿Sí? Ese era el principio de Pauli. Sí. Y cuando tenía, como en este caso, orbitales degenerados, por ejemplo, los orbitales pi de enlace y de antienlace, yo tenía que primero completo con un electrón con los espines paralelos primero, y después recién los apareo a los electrones si tengo más electrones. Pero yo tengo que, esa era la regla de Und, para orbitales degenerados. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cómo voy llenando? A ver, vos decime. ¿Los antienlazantes se refiere? ¿Cómo lleno el diagrama este con electrones? Vos tenés un diagrama con 8 orbitales. Esto y yo lo abajo puedo hacia dibujar arriba así, ¿no? Puedo hacer una casita si querés. Queremos sí, hacer sí, una de abajo casita, hacia arriba. hacemos una casita. Es lo mismo. En algunos libros aparecen redondeles. Bueno, ¿cómo lo lleno con electrones ahora? Por el principio de construcción. De abajo hacia arriba voy comenzando por los que tienen menor nivel energético. Exactamente. ¿Cuánto pongo acá? Siguiendo el principio 2. de Pauli y la regla de Un, ¿no? Sí, 2. 2. Acá hay 2. Bien. En total tengo 2 y 4, 6, 8 y 4, 12 electrones que tengo que poner acá, ¿no? Acá ya puse 2. ¿Cómo sigo? Con el antienlazante. Con el antienlazante otros 2, porque es un solo orbital. Después con el sigma ZB y pongo otros 2. Otros 2, ya tengo 6. Y después distribuyo en la parte de sigma, de no, pi. sigma no pi. Acá de tengo pi. primero con los electrones con los espines paralelos y después recién los apareo. Sí. Entonces tengo 2, 4, 6, 8, 10. Me falta ubicar 2 electrones. Paso al pi y antienlazante. Pi y pi x antienlazante. Acá tengo que respetar que primero los electrones con los espines paralelos. Sí, sí. Y entonces esta distribución me permite indicar por qué el oxígeno es paramagnético. Pero tiene 2 electrones desapareados. Porque tengo 2 electrones desapareados. Sería paramagnético con un solo electrón, pero como tengo 2, entonces es paramagnético necesariamente. Y entonces, como es paramagnético, es como tiene electrones desapareados, y los electrones son pequeños imanes, porque son cargas en movimiento, así que va a ser atraído por un imán, la molécula de oxígeno. Sí. Profe, y otra consulta. Sí. Con respecto al laboratorio, la parte de la determinación del magnesio y del calcio la sacamos de ambos, o sea, cuando se la eliminación. No, porque en el video no hay ningún ensayo para determinar presencia de magnesio y calcio. Vos, si viste el video, en el video solamente está el tratamiento para agua dureza temporal, con agregado de calcio, y después la resina para tratar todo tipo de dureza, está el ensayo ese de las sales insolubles de litio, y nada más, no hay más, bien, entonces el cuestionario no va. ¿Por qué? ¿Qué dice el cuestionario? Ni me acuerdo yo. Ahí le digo exactamente. Tenía, a ver, me espera 2 segundos. O sea, porque primero que nada es la determinación de los sulfatos, los fluoruros y demás que usted dijo que había que hacerlo. Pero ¿qué dicen las preguntas del cuestionario? Y después, no me preguntaba porque dice justificar el agregado de solución concentrada de hidróxido de amonio en el ensayo para determinar ion calcio. No, entonces no hay que contestar porque no hacemos eso. Claro, pero las otras dos... Lamentablemente no se hace. O sea, después las otras dos solamente dice clasifique los distintos tipos de durezas. Con eso sí podés contestar. No, sí. Y la de abajo también, que indique la relación entre la cantidad de gotas de solución jabonosa necesarias para formar. Bien.
Y en esa parte quiero Sí, eso sí podés contestar. No, entonces esa parte no la contesté, porque no han hecho esos ensayos en el video. Profe, en todo caso, si yo quisiera hacer los experimentos, ¿cómo tendría que obtener, o sea, cómo obtendría eh, los compuestos? ¿O hay ¿Qué que compuesto pedirlos? querés obtener? Por ejemplo, para hacer la determinación del calcio y del magnesio. Ah. Sí, pero no te conviene meterte en algo que después yo no te voy a pedir, porque no lo pudimos Claro, más que hacer. nada para No, practicar. Porque no, tengo la pero no posibilidad vale de la pena. hacer. No vale la pena porque no tenemos tiempo de desarrollar química analítica, esos son ensayos analíticos. Si estuviéramos en el laboratorio y yo tengo oportunidad de que lo hagan y yo lo explico en el pizarrón, seguro que podemos trabajarlo a eso y mucho más. Pero en las circunstancias que tenemos nosotros, que no hemos podido hacer un laboratorio en todo el cuatrimestre, no vale la pena. Mejor centrate en las cosas que son clave para la evaluación de la semana que viene. Bueno, y profe, con respecto a la resina de intercambio en la regeneración, eh, ¿ahí pasa algo en específico? O sea, además de que se satura. Mira, antes de llegar a eso, contéstame esto, Altay. Decime, ¿qué pasa? Este paramagnético, ¿cómo calculamos el orden de enlace? Ahí le digo, profe. Es los números de electrones en orbitales Bueno, de a ver, decime enlace. eso, bien clarito. eh, es un cociente entre el número de electrones en orbitales de enlace. Sí, a ver, ¿qué le pongo en el cociente? A ver. En el numerador, 8, que son los de enlace. ¿Por qué 8? ¿Por qué pone 8 ahí? Porque son los electrones que están en los orbitales de enlace, ¿o no? A ver, ¿cuáles son? A ver, señálame cuáles son los de enlace. El sigma S supra Sí, B, sí. Ahí es el uno de sigma enlace. Z supra Después, B, esos después son 2. sí. Después el sigma Z supra B que está en Son la otros parte de... 2. Son 4 ya. Y después me quedaría la parte de el pi I, ¿puede ser? Y otros 2. Y 6. de pi X también. Sí, tiene que ser porque es de enlace. 8. Ahora, vamos a los electrones de antienlace, que están en Son, no, orbitales de antienlace. el sigma S supra asterisco. Sí, ese son 2. ¿Y qué más? Y después tengo pi I antienlazante y el pi X, Antienlazante. Entonces, ¿cuántos son? Menos 4, 4. Dividido sobre 2. 2. Y eso me va a dar 8 menos 4, 4 dividido 2. 2. Eso también tenés que calcular. Ah, Y, bien, se justifica de las dos formas. y sí, y sí. O sea, tengo que hacer el orden del enlace de sí o sí. Sí, así es. Y ahora, por ejemplo, en cuanto a la regeneración de la resina, ¿entendés qué es la regeneración de la resina? Sí, es cuando se saturó y de ahí vuelve a generar los cationes, en el caso de la resina catiónica. A ver, supongamos que sea una resina catiónica, ¿no? Que es un polímero que tiene unidos electrostáticamente protones. ¿Sí? Bueno. Entonces, yo la trato con una solución que tiene dureza, digamos, ¿no? O sea, teniendo iones calcio, iones magnesio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa El acá? calcio toma el lugar de los protones, o sea, toma 2 protones, liberándolos. Ahí está, calcio, magnesio, bueno, ¿sí? Entonces se liberan, se salen por acá los protones. Entonces, si planteamos la ecuación, podemos decir que RH más calcio 2 más, supongamos iónico, eso me va a dar R, calcio, 2 posiciones, más
2 protones. Lo mismo el caso del magnesio, porque también es un ion con 2 cargas positivas. ¿Sí? R2, calcio. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que tengo una resina saturada, como decís vos. Hay que regenerarla. Claro, tenés que regenerarla, porque si no, no te sirve para el siguiente ciclo de ablandamiento. Entonces, en una resina, supongamos que tenga solo calcio, o el calcio siempre está en mayor proporción en el agua dura, y entonces tengo que regenerarla. ¿Cómo la regenero? Con una sal. ¿Qué le agregaría para recuperar? Porque acá había protones, ¿no? ¿Con qué la regenera? Con cloruro de sodio. No creo, porque el cloruro de sodio no tiene protones. Y vos tenés que recuperarle los protones en todos los puntos de la unión de la resina. ¿Qué? ¿Cuál es una fuente de protones? No sé si lo tengo anotado acá que... Escúchame, yo necesito que la resina vuelva a hacer esto. Yo necesito que se convierta en esto ahora. O sea que tengo que sacar el calcio y volver a fijar los protones acá. Bien. ¿Cómo hago? ¿Quién tiene fuente de protones? Pues si le agregas cloruro de sodio, no vas a regenerar nada, ¿no? Porque la resina era catiónica, porque intercambiaba cationes. Sería en el caso. O sea, el cloruro de sodio sería en el caso de que sea una resina que haya tenido iones de sodio. Exacto. bien. Esta es catiónica protónica. ¿Sí? Entonces vos le querés recuperar los protones. ¿Qué sustancia le vas a agregar que sea fuente de protones? ¿Sí o sí tiene que ser una sal o no? Y no creo, porque si es una sal no es fuente de protones. Bien, podemos usarla con un ácido. Ah, bien, un ácido, bien. Y ahora sí, porque un ácido fuerte, puede ser ácido clorhídrico, es fuente de protones. Entonces los protones vienen acá y ahora sí, los protones estos vienen acá, o sea, le hago pasar una solución por la columna de resina, que es un tubo largo, en realidad es una bureta, ¿sí? Acá está empacada la resina, ¿sí? Y por acá le haces pasar el líquido vos. Ese líquido puede ser o la sustancia que querías, o la solución que querías ablandar, el agua que querías ablandar, o bien el líquido para regenerar. Entonces, cuando eso pasa, cuando vos le agregás el ácido para regenerar, entonces se va a recuperar los protones en sus posiciones a lo largo de la cadena de resina y se va a liberar a la solución los iones calcio. Qué sé yo, N iones calcio, no sé cuánto, porque esto sigue para abajo, sigue para arriba. Las cadenas son larguísimas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estás haciendo, entonces, al R calcio, ahora, al agregarle el ácido clorhídrico, recuperás tu resina y formas, en este caso va a ser cloruro de calcio, porque lógicamente el ion calcio se va a compensar su carga con los iones cloruro. Y esa es una regeneración. La resina que utilizamos nosotros en el laboratorio es protónica, ¿no? Y usamos solo la resina catiónica protónica. No utilizamos la aniónica, ¿no? En el laboratorio. En la industria usan las dos, pues. Usan las dos, el ciclo de la catiónica y sale el líquido con, ¿viste? Con todos los cationes, ya sale con los cationes intercambiados, entra a la aniónica e intercambia los aniones. ¿Entendés? Sí, lo que ese diagrama. Sí. Entonces, profe, por ejemplo, los filtros de agua... No son resinas, ¿no? No son resinas. ¿no? No, claro, pero o sea, ¿cómo es que la purifican entonces? Y es lo que yo te les he explicado esta mañana. En general, los filtros de los dispensers tienen lo que se llama una columna con carbón activado, que es un material sólido adsorbente. Entonces, el sólido retiene las partículas en suspensión que puede tener el agua de la red. Y también algunas moléculas
que no queremos que lleguen hasta nosotros, también pueden ser retenidas en la superficie del carbón activado, e incluso puede haber, no demasiado, algunos iones que traiga, algunas sales que traiga el agua disuelta y que queden retenidas también ahí. Ah, bien, bien. Pero no es una resina, cuidado, ¿no? Una No, resina era una intercambia curiosidad. un ion por el otro. Sí, sí, era una curiosidad más que nada. Profe, a ver, la última consulta que te hago es... en el o sea, hay un ejercicio de trabajo práctico que dice que por qué el carbonato de berilio necesita menor temperatura que el de varias... Ahí, digamos, solamente Eso es porque los lo revisamos por las uniones. Claro, los carbonatos alcalinos térreos se descomponen con el calor. Y siempre Claro, te van a dar el óxido más dióxido de carbono. Y esta temperatura de descomposición varía desde el carbonato de berilio, claro, hasta el bario. Y profe, en el caso de que nos pidan clasificar los enlaces, por ejemplo, si tengo que determinar un enlace covalente apolar o polar, habías visto en un libro que me daba que el enlace covalente apolar era de 0 a 0,4, a Sí, diferencia de aproximadamente electronegatividad. eso. La cuestión es que lo importante es que no se forma un dipolo, no es una molécula con un dipolo como el agua, por ejemplo, que vos ahí tenés una densidad negativa concentrada en el oxígeno y una densidad positiva sobre los hidrógenos, ¿no? En este caso apolar, si las diferencias son así tan chiquitas, no hay una distribución de densidad electrónica, o sea, no, al contrario, una molécula polar tiene prácticamente su densidad electrónica distribuida simétricamente alrededor de los átomos. Claro, no sé, esos valores igual no los tomamos tan tajantes, ¿cierto? Sí, con eso ya está bien, con eso considera apolar. A ver, entonces yo podría decir de que el yoduro de hidrógeno es apolar. A ver, fluoruro de hidrógeno. No, el yoduro de hidrógeno. Yoduro de hidrógeno, apolar. A ver, ¿qué diferencia de electronegatividad tiene? 0,4. Por eso le preguntaba. Puede ser que sea justo apolar. en ese... Sí, puede ser. Sin embargo, sí, puede ser que sea polar, ¿sí? O que sea también existe la expresión, ¿no? Débilmente polar, también existe la expresión. Ah, claro, sí, porque eso me quedó esa duda. Que justo daba, digamos, sí, 0,4. Bueno, profe. El lunes va a dar consultas, así me pongo al día. Sí, el lunes sí. Bueno. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Ah, espera. Más o menos, para estudiar, yo, digamos, estuve leyendo, tengo el WITE y ahora me prestaron el Atkins. No sé si usted tiene algún libro ¿Para de... qué es lo que lees de ahí? ¿Qué temas lees de ahí? Todos, voy profundizando un poco. Sí, pero el Atkin, ojo con eso, Altair, ¿no? Porque el Atkin es química general y vos estás haciendo química inorgánica. Yo te di 2 libros que los que compartí en el grupo de WhatsApp, que yo di 2 libros de química de general. Con eso ya está, no saqué más libros de química general. Vos tenés que centrarte más en química inorgánica, ¿no? Ah, bien. O sea que no sé qué mucho te va a aportar, digamos, el Atkins y el otro. Profe, usted en el PDF del grupo 1 y 2A, no sé si se acuerda que había un video que dijo que lo veamos. Sí. Resulta que yo no lo pude encontrar, o sea, entro al Power, al PDF y no puedo acceder a ese video. Ya me voy a poner, mira, ahora tengo problemas porque la plataforma está bloqueada, no sé si se va a poder entrar porque estaba con problemas la plataforma. Sí, Por eso que yo les decía siempre que traten de bajar todo de la plataforma. A ver, no me deja. No, pero como usted subió el PDF,
ahí aparece el videito, pero no se puede entrar, digamos, no hay ningún link ni nada. Pero es un video ¿es un video de una clase? No, es un video que usted puso en un Power y que dijo que después lo veamos. Ah, un video en un Power. Ah, puede ser que haya algún problemita con la apertura del video. Yo creo que es que yo he puesto varios videos en los Power. Es que creo que es porque usted lo subió como PDF y no como Power. Ah, bueno, entonces es un buen dato, porque por ahí si lo subo como PowerPoint lo pueden ver. Claro, ahí sí. Ah, mira. Entonces, mira, Sí, cuando yo pueda ingresar a la plataforma, hago la conversión. Sí, porque desde el Power se queda la imagen nomás del video y no. Ah, bien, bueno, entonces lo tengo ahí. Después sabe que estaba buscando el tema del video que usted dijo que había de fuerzas intermoleculares. Sí, ese hay un PowerPoint de fuerzas. Ah, bien. Me estaban preguntando si había un video y yo la verdad que no me acordaba de esa parte. No me acordaba si había puesto un video o solo vamos a ver el video. Pero de todas maneras, acuérdate que el Power que está ahí está referido al libro de muchos de los con el que hice el PowerPoint de Unión Intermolecular está sacado de los dos libros que yo les marqué a ustedes de Química General. El Chan, que lo uso porque lo usan en Química General, y otro que a mí me gusta mucho, que es el Petrucci. Que están los dos, que los dos se los compartí en el grupo de WhatsApp. O sea que mucho de unión intermolecular está sacado de ahí. Ahí sí podés ver, tanto que te gusta leer, porque vas ampliando. Pues yo le di 4 autores y está sacando más. Entonces, si te gusta leer, más vale andar a leerlo la unión intermolecular ahí en el Petrucci. Bueno, profe, y una consulta en el tema del apantallamiento, cuando lo tenemos que calcular, ¿se acuerda que usted nos dio que era, la carga efectiva, la carga nuclear efectiva era igual a Z menos una constante? De apantallamiento, claro. Claro, pero eso no, a la constante, digamos, nos podríamos determinar, porque digamos que no la determinás, es que no la calculás. Lo que haces ¿pero no es que vale 1? No, O sea, los niveles no anteriores. vale 1, no varía eso, pero eso no es importante el número. Lo que es importante es que vos analices la estructura y lo analices cualitativamente. O sea, el Z efectiva. El Z efectiva igual a Z, el Z que vos conocés, que es el número de protones, menos la constante de apantallamiento. Entonces, lo que era, analizábamos, por ejemplo, desde el litio, por ejemplo, sodio, potasio, rubidio y cesio. ¿Qué pasaba acá, por ejemplo? Acá tenés una configuración que era helio 2S1, ¿no es cierto? Acá, neón 2S, 3S. No, 3S. Después, ¿el potasio cuánto es? A ver, anda diciendo. Argón, 4S1. Ah, pero ¿qué era? ¿Qué corazón de qué? No, o sea, el sodio es neón, 3S1, y el potasio es argón, 4S1. 4S1, bien. ¿Y rubidio y cesio? El rubidio es corazón de criptón, 5S1. Bien. Y el cesio es corazón de xenón, 6S1. Bueno, lo que te está diciendo acá, ¿qué te está diciendo? El helio, decir esto, quiere decir que tenés una configuración, esto implica igual a 1S2, ¿sí? El neón es igual a 1S2, 2S2, 2P6, ¿sí? El argón es 1S2, lo que pasa es que yo lo simplifico cuando pongo corazón. 3S2 y 3P6. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo acá? Que vos tenés el núcleo, ¿no es cierto? Y 2 niveles. Eso es lo que te está diciendo acá con el litio. ¿Sí? Entonces tenés 2 electrones en el primer nivel y 1 electrón en el segundo. El sodio, ¿qué te está diciendo? Que tenés el núcleo y tenés 3 niveles. ¿Sí? Acá tenés 2 electrones, acá 8 y aquí 1. Y el potasio lo que te está diciendo es que tenés el núcleo y tenés 4 niveles, 2 electrones, 8 electrones, ¿sí? 2 electrones, 8 electrones, 8 electrones y 1.
Entonces lo que está pasando es que, ¿qué es lo que pasa con el radio ahora? ¿Qué pasa con el radio atómico? Va incrementando. Claro, incrementa el radio. Y si incrementa el radio, también incrementa la distancia hacia el núcleo. Entonces, este electrón cada vez está más alejado del núcleo. O sea que todas estas capas que tenemos internas, todas estas capas que tenés internas me apantallan la fuerza atractiva del núcleo, porque el electrón es negativo y el núcleo es positivo. Entonces, lo que está pasando aquí es que está aumentando la constante de apantallamiento porque aumentan las capas internas. Sí, o sea, lo que yo le comentaba de que, por ejemplo, en el caso del sodio, tomaban como quedaban, o sea, tenía 10 electrones en los otros subniveles, ponían que la constante de apantallamiento era 10 por 1, entonces quedaba una carga efectiva de 1. Sí, es que nosotros no hemos analizado, no hemos calculado, es que no el tema no está en calcularla, la constante de apantallamiento. No es solamente tener el concepto. Claro, es el concepto que vos cada vez, ¿qué está pasando? Cada vez tenés más niveles internos. Por ejemplo, en el rubidio vas a tener, en vez de tener 3 niveles, va a tener 4. Entonces el radio va a ser más grande todavía y la fuerza atractiva del núcleo sobre el último electrón cada vez menor. Entonces todo esto es lo que te apantalla a vos, los niveles internos. Entonces acá el radio aumenta en forma constante. El radio atómico y después vamos a ver radio iónico. Y por lo tanto el potencial de ionización es al revés, va al revés, que es la energía para extraer el electrón. Si cada vez estoy cada vez más alejada del núcleo, entonces el potencial de ionización disminuye. Entonces vos tenés que analizarlo en forma cualitativa, no vamos a hacer... bien. Sí, no, porque no sé bien lo del apantallamiento, los valores que se tomaban. Claro, hay libros que hacen cálculo, pero igual el cálculo también te va a mostrar lo mismo, ¿no? Te va a mostrar que la constante de apantallamiento aumenta. Entonces, ¿qué es lo que pasa si aumenta la constante de apantallamiento? Si esto aumenta, ¿qué le pasa al Z efectivo? Esto es una constante, ¿no? ¿Cómo que le pasa al Z efectivo? Si aumenta esto, ¿qué pasa con el Z efectivo? ¿Se mantiene constante o no? No. Si la constante de apantallamiento... Escúchame, la constante de apantallamiento aumenta, la Z efectiva va a disminuir. La Z efectiva es una medida de la fuerza con la que el núcleo atrae los electrones de valencia. Y entonces, si yo obtengo Z menos sigma y estoy restando un número que va creciendo y creciendo y cada vez más grande, evidentemente la Z efectiva en ese grupo va a ir disminuyendo del litio al rubidio. Va a disminuir. Porque el Z es la carga, digamos, ¿no? La carga que tengo en el núcleo. Pero cada vez le resto una constante más grande, más grande, más grande, que a su vez, obviamente, que la constante esa de apantallamiento tiene relación con el número de niveles internos que hay. Por eso en el litio va a tener un valor y en el rubidio va a tener un valor mucho más grande. Bien, profe. Entonces, que eso te hace que el Z efectivo vaya disminuyendo. Entonces, si disminuye Entonces no se mantiene constante a lo largo de un grupo, ¿no? ¿Qué es lo que se tiene que mantener constante, perdón? La carga nuclear, digo. No se mantiene constante, pero digamos, la cantidad de protones que tienen un núcleo siempre es la misma. O sea, yo paso de litio a cualquier litio, va a tener siempre la misma cantidad de protones. Pero no es que es constante en el litio, en el sodio, no, aumenta evidentemente. Pero aunque aumente el Z para cada átomo, resulta que vos le estás restando un número cada vez más grande de la constante de apantallamiento. Bien, entonces, sí. Por eso es que el Z efectivo disminuye. El Z efectivo crece para arriba, no para abajo. El Z efectivo más grande es para el litio, que tiene un solo nivel interno. Un solo nivel interno. Bien, perfecto. O sea que acá el electrón del litio está mucho más cercano al núcleo.
Sí. Pero a medida que me voy alejando, por eso te digo, tenés que hacer análisis cualitativo. Cada vez vas a tener, sí, un Z mayor, pero también cada vez mayor la constante de apantallamiento. Entonces el Z efectivo del litio al rubidio disminuye. Pero ojo, solo en ese grupo. En ese grupo, perdón, y en el grupo 2A, que son los alcalinos térreos, se da eso. De que aumenta el radio en forma constante, aumentan los niveles, aumenta la constante de apantallamiento en el grupo 1A y 2A. Cuando vos llegás al grupo 3A y al grupo 4A, que es lo que estamos viendo hoy, eso no pasa, porque el radio no aumenta en forma constante, al contrario, en los últimos justo va aumentando, pero aumenta mucho menos, y por eso el último elemento no tiene un radio demasiado grande. Casi es similar al radio, por ejemplo, en el caso del talio, tiene un radio similar al indio, y en el caso del plomo, un radio similar al estaño, o sea, no hay un aumento constante del radio. Entonces ahí tenés los dos aspectos, un radio que no aumenta demasiado, aumenta mucho menos, y un potencial de ionización que crece. Entonces ahí tenés que en el talio ya tiene mucha resistencia a perder 3 electrones, que tiene 3 electrones de valencia, tiene mucha resistencia a perder los electrones del subnivel S, del 6S, por ejemplo. Entonces se le llama eso par inerte. ¿Ves? Todo eso que estamos viendo en estos dos grupos no pasa en el grupo 3, pasa al revés. El radio apenas aumenta, el potencial de ionización aumenta. En vez de disminuir el potencial en el talio, aumenta. Entonces eso es porque el orbital, los electrones del orbital 2s están muy retenidos, porque las capas internas en el talio, que son capas internas, por ejemplo, con orbitales D, orbitales F, esos orbitales apantallan muy poco el núcleo. O sea que la constante de apantallamiento para los subniveles completos F y D son chiquitas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí el Z efectivo, en vez de disminuir para abajo, aumenta. Entonces te encontrás con el talio y el plomo, que tienen muchísima resistencia a perder todos los electrones del último nivel. A lo sumo pierden, en el caso del talio, pierden del orbital P, del subnivel P. Y el plomo, los del subnivel P también, que son los que están más alejados del núcleo. Sí. Ahí se da el efecto de par inerte, justamente. Porque todo lo que yo te muestro en estos dos grupos no se da ahí. Se da al revés. Entonces, todo esto que me estabas preguntando a mí es propiedades periódicas, ¿no? Eso. Sí, me había quedado, digamos, porque como tenía pensado eso de que tenían un cierto valor, por eso es que, digamos, en el grupo la carga efectiva no variaba, que se mantenía constante, pero ya lo entendí. En general, la carga efectiva a lo largo de un grupo y a lo largo de un periodo no se mantiene, ¿no? Constante. Acordate que estamos viendo que en el grupo 1A y 2A la carga efectiva disminuye, y cuando vamos al 3A, la carga efectiva no disminuye. Sí, profe. Entonces ahí tenés otro comportamiento diferente. Bueno, te digo, Altair, nos vemos esta tarde. Bueno, hasta luego. Hasta luego.